Bien, estamos ya ahora en comunicación con Emilce Ponte. Ella está en el Congreso Nacional con el tema que les acabamos de adelantar. Emilce, adelante. Está hablando Blas Llano, presidente del Senado. Que hace unos minutos hemos presentado una solicitud de convocación a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente. Hicimos entrega de esta solicitud a su presidente, el senador nacional Arnaldo Franco, a los efectos de que la Comisión Permanente del Congreso de la República pueda expedirse con carácter de urgencia acerca de la necesidad o no para el estudio y la consideración de un proyecto de ley que declara el estado de excepción en el departamento de Amambay. Esto teniendo en cuenta no solamente los últimos acontecimientos que son de conocimiento público, que fue la fuga o la liberación de 75 miembros del primer Comando Capital de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, del departamento de Amambay. Y lo hacemos en el convencimiento, en primer lugar, de que la mayoría absoluta del pueblo y de la ciudadanía del departamento de Amambay están viviendo desde hace ya un tiempo un clima de inseguridad que se manifiesta prácticamente día tras día. He conversado con los senadores Abel González, que ustedes saben es de la ciudad de Pedro Juan Caballero, con el senador Juan Bartolomé Ramírez, que es también de dicha ciudad. Hice lo propio con el intendente municipal de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, y he intentado hablar con el diputado Robert Acevedo, pero no lo pude hacer. Y también tengo a mano unas declaraciones que había hecho hace 2 días el gobernador del departamento de Amambay, donde dice textualmente: la gente tiene temor de salir a la calle. Indicó el gobernador Ronald Acevedo que esta situación se suma, refiriéndose a la fuga o la liberación de los 75 reos del PCC, a lo ocurrido el pasado sábado con el asesinato de 3 personas, hechos perpetrados por sicarios. Mataron al exintendente de Bellavista, Julio Rojas, y también a otro, un funcionario de CENEPA que no tenía nada que ver en nada, además de un tercero. Señalando el gobernador que esta situación atenta contra el turismo y el comercio de la zona. Y finaliza diciendo en esa entrevista que por este contexto han solicitado ayuda al gobierno central y a las fuerzas de seguridad, ya que la gobernación no puede sola. Estamos hablando de la máxima autoridad civil del departamento de Amambay. Yo entiendo de que las fuerzas que deben establecer el orden y otorgarle la seguridad en la persona y en sus bienes a los ciudadanos de este departamento fueron absolutamente avasalladas. Hoy no existe ni una posibilidad de que estas fuerzas, de la manera que están establecidas en el departamento de Amambay, puedan ganar ninguna batalla contra estos grupos del crimen organizado. Entiendo de que por decreto del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, en el caso que se aprobase este proyecto de ley, porque esto tiene su mecanismo de aprobación y su proceso legislativo, debería designar al propio ministro del Interior, el doctor Euclides Acevedo, para que por lo menos los primeros 30 días que dure el estado de excepción, ya que proponemos que sean 45 días, el máximo, ustedes saben, establece la Constitución Nacional en su
artículo 288, es de 60 días. Creo también, estoy convencido, mejor dicho, de que el presidente de la República, a través del ministro del Interior, debería de cambiar absolutamente a todas las autoridades policiales, desde el más alto cargo hasta el último suboficial que esté ejerciendo algún servicio en el departamento de la Mambay. Entiendo de que, y agradecemos la presencia también del senador Abel González, que es de Pedro Juan Caballero. Entiendo también de que la fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones, debería cambiar a todos los fiscales que estén ejerciendo funciones en el departamento de la Mambay. Entiendo que la Corte Suprema de Justicia debería tomar medidas con todos los jueces, que estén ejerciendo alguna función, sobre todo en los temas relacionados, digamos, al combate a la delincuencia y al crimen organizado en este departamento. Y finalmente, déjame terminar. Y finalmente, creo también de que la Senat debería cambiar a todos los que están ejerciendo función en el departamento de Amambay. Porque acá no se trata solamente de endilgar la responsabilidad a una institución u otra y caer en un error infantil de pretender patear la pelota de un lado al otro, de eludir responsabilidades y de no asumir esas responsabilidades. Creo que es el momento en que las instituciones encargadas de combatir la delincuencia y el crimen organizado deben tomar drásticas y severas medidas. Y en ese sentido sabemos perfectamente bien que estos grupos criminales que han instalado el sicariato, que no es una cuestión que se da de vez en cuando, se da casi todos los días, lastimosamente, y en desmedro, reitero, es una mayoría absoluta de compatriotas paraguayos, y por qué no de extranjeros que habitan en esa zona, que se dedican al trabajo honesto, al trabajo diario, cumpliendo las leyes, y no precisamente a este pequeño grupo que se ha empoderado y ataca directamente al funcionamiento de las instituciones que hacen al Estado de Derecho en Paraguay, en nuestro país. Entonces, esta presentación quería hacer a través de ustedes, que me imagino se van a encargar de comunicar, aclarando una vez más de que no es de ninguna manera en contra de ningún ciudadano paraguayo o paraguaya o algún extranjero que viva en la zona que se dedica a trabajar y a ganarse el pan de día con honestidad y con sacrificio. Sí, contra ese grupo que lamentablemente de un tiempo a esta parte está ganando más que una batalla ya, más que una batalla. Y definitivamente en estas circunstancias hay que aplicar políticas de shock, políticas fuertes que demuestren de que la ley y el orden siguen imperando en nuestro país, mal que les pese a estos pequeños grupos, y siempre en beneficio de la mayoría de la ciudadanía paraguaya que habita este departamento. Presidente, mientras se... Me gustaría, antes de permitir las preguntas, que el senador Abel González, porque estuve hablando con él, como le dije, por teléfono, nos diga un poco la situación en esa comunidad y en el departamento, que ustedes saben, una zona fronteriza seca, que permite muchas veces, lógicamente, de que... Hacer uso de palabra Abel González, senador de la zona de la Mambay. Te voy a molestar un ratito, voy a entrar acá. Gracias, Permiso. presidente. En realidad no amanecimos el domingo con esta noticia, ¿verdad?, que justamente alarmó a toda la ciudadanía y nos sorprendió a todos los peruaninos, ¿verdad?, porque justamente vimos la inacción de la Policía Nacional. No hubo un plan de emergencia, un plan de cierre de frontera, un plan de contingencia.
yo creo que eso debe haber, un plan B. Y no tuvimos nada, y la noticia es que se escaparon. Escuchamos muchas versiones, escuchamos declaraciones en el WhatsApp de personas que habían manifestado de que habían visto a personas que salieron por el portón grande, que no utilizaban el túnel, que habían camionetas que venían y le llevaban a los que se estaban fugando, que había motos que venían y le llevaban a los que estaban fugando. Compartíamos informaciones de que se estaban yendo a Río de Janeiro, a Bolivia, y muchos están viniendo a Asunción. Entonces, en realidad estamos indignados, el pueblo peruanino, porque deberíamos de brindar seguridad, y yo creo que no lo estamos haciendo. La institución debe tener, dentro de su plan de seguridad, debe tener un plan de contingencia. No funcionaban las cámaras, hace una semana que no funcionaban las cámaras, en un pabellón no se podía entrar y solamente estaban ahí los reclusos, y ahí de un baño cavaron un túnel en donde salieron afuera del penal, ¿verdad? En donde se ve claramente que no hay un cordón debajo de la muralla, sino que apenas solamente para construir la muralla. O sea que hay muchas cosas que tenemos que debatir y que tienen que llamarnos poderosamente la atención, ¿verdad? Y hay mucha gente que tenía que ir a Pedro Juan Caballero. Yo justamente tenía una visita que tenía que recibir de San Pablo, y me llaman y me dicen que no iban a venir por causa de que se fugaron del penal de Pedro Juan Caballero 91 reclusos, ¿verdad? Y eso le llamaba poderosamente la atención. Hoy mismo, acá cuando vine también, la misma situación, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que se tomen medidas y que estos hechos de esta naturaleza no vuelvan a suceder. Sabemos también que la gente que resguardan las penitenciarías les falta capacitación, les falta adiestramiento. Son personas que no sé si son evaluadas, pero son personas humildes que están ahí. Creo que hay 1000 y pocos reclusos en Pedro Juan Caballero, se fugaron 91, y creo que están resguardados por turno por 30 o 40 funcionarios, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la situación, lo que se plantea, declarar el estado de excepción, es más urgente que lo que planteaba también el presidente del Senado, el cambio total de todas las autoridades, de todas las instituciones. Bueno, en realidad hay que hacer, porque justamente esto es el acabose, ¿verdad? Ya, más que eso no podemos, ¿verdad? Se han realizado esfuerzos, la Senada, la Policía Nacional, en capturar a estos delincuentes, y después, al final de cuentas, tenemos en la Fiscalía, por ejemplo, tenemos indicios de que se maneja, de que Minotauro estaba manejando desde Brasil, algunos fiscales, ¿verdad? No sé, la Policía Nacional también, que justamente yo estaba reclamando, a veces se pasan por la línea internacional en momentos donde hay mucha gente, muchos turistas pidiendo documentaciones, ¿verdad? Y en algunos casos para coimear. Y el día de que sucedió esto, en donde realmente se les necesitaban cerrando la frontera, no había ni un policial cubriendo la frontera, ¿verdad? Se reaccionó tarde. Yo creo que esto tiene que, y creo que después la fuga se dio a las 2 de la mañana, entiendo, y el primer disparo se hizo a las 4 de la mañana, ¿verdad? Después de 2 horas de la... O sea que hay muchas cosas que se tiene que llamar la atención, ¿verdad? Ya creo que a 2 se le recauturó. Muchos piensan de que ya había muchas personas que ya no estaban malos ni siquiera en el penal, que otros estaban cumpliendo penas por ello, algunos no estaban, y que ahora con esto se está regularizando todo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que están en el tintero y que tenemos que evaluar y analizar 100% todos los indicios, pero justamente eso es lo que sucedió, ¿verdad? Que inclusive dieron nombres de personas que no tenían procesos ni estaban reclusos, ¿verdad? Y eso es grave, ¿verdad? Vos tenés que manejar tu institución y tenés que saber quién está
y se maneja también información de que como de ese pabellón se vienen a jugar todo, entonces se administraron los recursos que iban a estar en ese pabellón, ¿verdad? Entonces hay mucha información Presidente, una consulta respecto a la aplicación eventualmente de la ley. Sabemos que esto va a permitir que el Poder Ejecutivo pueda hacer detenciones en procedimientos donde hayan personas indiciadas. ¿Qué garantías hay de que se pueda contener que la policía o los organismos tengan? El Poder Ejecutivo puede ordenar la detención de personas y debe informar inmediatamente del porqué, en dónde está recluido y cuáles son las condiciones de su reclusión. Eso está establecido en el artículo 288 de la Constitución Nacional. Yo entiendo que puede existir cierto temor por parte de algunos sectores con respecto a abusos, pero hay que entender de que no es lo mismo el estado de excepción aplicado en democracia que un estado de sitio que era aplicado en época de dictadura, ¿verdad? O sea, las garantías no están restringidas, el habeas corpus no está restringido. O sea, todas las garantías la tienen los ciudadanos. Presidente, es una gran rosca de corrupción la que se debe enfrentar, digamos. ¿Solución a corto plazo se podrá tener de poder brindar tranquilidad nuevamente a la ciudadanía? Mire, yo desde que soy parlamentario he visto el cambio de jefes policiales del departamento de Amambay, del encargado principal de la Senat, del traslado de algún que otro fiscal o del enjuiciamiento de algún que otro juez, ¿verdad? Pero acá hay que barrer con todo. Y lastimosamente, dentro de barrer con todo, seguramente algunos que no tienen absolutamente nada que ver van a tener que entrar en esa bolsa, no irse, ser trasladados, pueden ser trasladados a otro juzgado, pueden ser trasladados a otra fiscalía, de hecho eso está permitido, ¿verdad? Dentro de lo que permita las leyes de la República. ¿Y la responsabilidad del presidente de la República, él no merece en este caso un juicio político? Bueno, yo prefiero digamos, probar métodos nuevos que hasta ahora no fueron probados, ¿verdad? Creo que el estado de excepción es una figura, y me decían algunas personas con quien conversé, una figura ya como un último recurso, ¿verdad? Nadie quiere declarar un estado de excepción, pero creo que en este momento todas las condiciones están dadas para que en el departamento de la Amambay sí se ha declarado. ¿Habló con el Ejecutivo sobre este tema? Porque él tendría que estar de acuerdo el Poder Ejecutivo. ¿Usted sabe si ellos tienen la intención o no? Conversé ayer telefónicamente con el ministro del Interior, le comuniqué mi intención de presentar este proyecto. En principio, el doctor Euclides Acevedo estaría de acuerdo. No sé si él ya hizo las consultas pertinentes con el presidente de la República, creo que está aquejado de un cuadro de dengue también, ¿verdad? Pero de todas maneras, esa ya es una decisión que el Poder Ejecutivo va a tomar en su momento. Esta es una iniciativa que lo tomo en mi calidad, de presidente del Congreso de la República, porque veo realmente, y he leído declaraciones del gobernador, he hablado con los senadores, he hablado telefónicamente con el intendente, y el intendente, les voy a decir lo que me dijo, peor es no hacer nada. ¿Con la ministra no habló? ¿Con la No, ministra de Justicia? no. El director y su partido ayer pidió nuevamente juicio político por estos hechos al presidente de la República. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Esta es una crisis que nos afecta a todos los paraguayos y paraguayas, ¿verdad? No quisiéramos que esta situación se pueda ir reproduciendo en otros departamentos, lo cual sería ya sumamente y extremadamente grave, ¿verdad? Y yo hablaba de un juego de niños de pasarse la pelota, porque he visto el titular de uno de los periódicos de mayor circulación de la República, donde decía, por ejemplo, de que había un fuego cruzado entre la Fiscalía, el Ministerio Público y los Ministerios de Justicia y del Interior. Entonces, tenemos un problema grave. Se está quemando nuestra casa y nosotros estamos buscando a ver si el responsable es este o este. Pero ninguno nos ponemos de acuerdo para tratar de apagar el fuego que está consumiendo nuestra la casa. incapacidad del Poder Ejecutivo de llevar una situación, presidente, ¿no evidencia una incapacidad del Ejecutivo causal de juicio político? Particularmente no he evaluado eso porque estuve trabajando en esto, ¿verdad? Esto no es fácil, yo sé que es una medida extrema. Esos temores que vos tenés, lógicamente, subyacen
en un país donde la población durante mucho tiempo vivió en estado de sitio y bajo dictadura, pero reitero, en democracia no es la misma situación, ¿verdad? Acá las garantías constitucionales están absolutamente salvaguardadas, ¿verdad? Y acá no deja de funcionar el Poder Judicial, no deja de funcionar el Poder Legislativo, no deja de funcionar el Poder Ejecutivo. Al contrario, se da una, como dice su nombre, una excepción para tratar precisamente que estos grupos criminales, estas organizaciones criminales transnacionales, dejen de reinar impunemente en un departamento que es un departamento sumamente rico, un departamento, y quien no tiene acá amigos, parientes, conocidos en el departamento de Amambay, ¿verdad? Y la mayoría absoluta de ellos, no digo todos, pero la mayoría absoluta de todos, creo que es gente que merece que el Estado paraguayo le proteja en su persona y en sus bienes. Cuando uno no siente este tipo de cosas, claro que no le da importancia, ¿verdad? Claro que le resbala a uno. Es como cuando uno no tuvo el dengue, ¿verdad? Yo ya tuve, ¿verdad? Entonces yo sé lo que significa. Esa incapacidad de controlar, presidente, no es causal de juicio político. Le reitero la pregunta. No he analizado esa situación, estuve concentrado en esto. Creo que tenemos que tratar de aprobar lo antes posible esto. Yo no voy a conversar absolutamente con ningún colega. Creo que los colegas tienen la absoluta conciencia y responsabilidad de entender si esto puede ser oportuno o no, si es factible o no. Así que es una iniciativa que presento. Peor es, y coincido con el intendente José Carlos Acevedo, de decir, peor es no plantear nada y quedarse con los brazos cruzados. A la pregunta sobre el requerimiento de que la fiscal general sea llamada ante el Congreso para el careo. De la comisión permanente, ¿verdad? Entiendo yo de que el Ministerio Público es una pata importante de lo que sucedió. Entiendo que el Poder Judicial, por eso me refería a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, porque acá no es una responsabilidad solamente de la policía o del Ministerio Público o de los jueces o de los guardiacárceles. El Ministerio de Justicia es una responsabilidad colectiva donde cada uno tiene que asumir. Por eso, si no cambiamos todo de arriba a abajo, y si cambiamos solamente en el caso de la policía al jefe, al comandante ahí de la zona, ya se hizo miles. ¿Cuántas veces ya se hizo? Díganme ustedes, ¿cuántas veces? Cada vez que hay un quilombo se hace, ¿sí o no? ¿Y el resultado? A todas las instituciones a que cambien a todo su personal. Yo pido eso, que se les traslade, que se les cambie. No, la Fiscalía por el Ministerio Público puede hacerlo, de hecho lo hace. Podemos pedir, podemos exigir, claro. Sandra Quiñones y los ministros de Justicia del Interior deberían ser cambiados, deberían salir de su cargo. Yo reitero, yo no voy a entrar en ese tema de cambiarla, quitarla, aquel, ¿verdad? Creo que tenemos que concentrarnos en una idea que a mí me parece tiene fundamento, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de lo que sucede realmente en esta zona del país.